Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 21 de junio de 2025. Son las 8:20, las 7:20 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿aguantará Sánchez en la presidencia tras los escándalos de corrupción? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Ayer, viernes, volvió a ser un día frenético en cuanto a información y poco a poco empiezan ya a encajar las piezas del puzzle y se entienden muchas cosas de lo que ocurría dentro del Partido Socialista desde el año 2018, desde que Pedro Sánchez Pérez Castejón llegó a la presidencia del gobierno gracias a una moción de censura contra el Partido Popular de Mariano Rajoy. El ambiente que se está respirando en estos últimos días, en esta semana, es un ambiente de algo que está cerca de acabarse, aunque nadie sepa ni cómo ni cuándo. El virus del caso Koldo, caso Partido Socialista, se está extendiendo por el gobierno y son muchos los miembros del Ejecutivo o incluso del propio PSOE que intentan separarse lo máximo posible de Pedro Sánchez para evitar ser contagiados por este virus. Tanto es así que esta semana los miembros de Sumar incluso no acudieron a la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados del pasado miércoles, precisamente para evitar sentarse junto al presidente. Por eso no vimos a Yolanda Díaz. Pero le va a resultar difícil al Partido Socialista separarse del escándalo de Santos Cerdán, porque, como decimos, los acontecimientos cada día van a más y ayer fue un día muy intenso. Por orden del Tribunal Supremo, los agentes de la Guardia Civil entraron en la sede socialista de Ferraz para clonar los correos electrónicos de Santos Cerdán, del exsecretario de Organización del Partido Socialista. Se trata de un hecho casi inédito en nuestra democracia. Para ver un hecho similar tendríamos que irnos nada más y nada menos que hasta el año 1992, por el caso Filesa, donde vimos a la Guardia Civil también entrando en la sede socialista. Estamos hablando de hace 33 años. Ayer lo que sucedió fue esto. Bueno, pues ahí está. Este era el momento justamente que estamos escuchando, el despliegue cuando entraban los agentes en las oficinas del Partido Socialista para clonar los correos electrónicos del ya exsecretario general, secretario de organización del Partido Socialista. Pero no fue el único sitio en el que entraron, también en las oficinas de Adif, en la Dirección General de Carreteras, y también en el Ministerio de Transportes en busca de documentación y pruebas sobre la trama presunta de corrupción de Santos Cerdán, Koldo y de José Luis Ábalos. Todo este ambiente irrespirable, cabe recordar que comenzó después del informe de la Guardia Civil que demostraba que miembros del Partido Socialista cobraron mordidas de obras públicas. En ese informe salieron muchos audios importantes que implicaban, entre otros, al exsecretario de Organización del PSOE. Santos Cerdán, desde el primer momento, ha defendido su inocencia, pero este pasado lunes, finalmente, tal y como él aseguró, entregó su acta de diputado y dejó de estar aforado. También ese mismo día, José Luis Ábalos, otro de los hombres fuertes de Pedro Sánchez durante las pasadas legislaturas del presidente del gobierno, fue expulsado del Partido Socialista después de muchos meses con un expediente abierto. El juez del Supremo va a tomar declaración y vamos a estar muy pendientes toda esta semana de los acontecimientos que van a suceder, porque Koldo García y José Luis Ábalos están citados este lunes y el día 30 está citado Santos Cerdán, quien por cierto ya tiene un nuevo abogado. Santos Cerdán, que iba a ir en calidad de forma voluntaria, ahora el juez ha decidido que vaya en calidad de imputado. Pese a todo lo que está sucediendo, el juez Leopoldo Puente además ha imputado a 5 empresarios que habían podido intervenir en la trama y ha dejado al borde de la imputación a la expresidenta de Adif, a Isabel Pardo de Vera, y también a Javier Herrero, el exdirector general de Carreteras. Esto va a quedar en manos de la Audiencia Nacional. Todo esto es lo que sucedió ayer y muchas más cosas. María Jesús Montero, pese a todo, la vicepresidenta primera del Gobierno, niega que haya preocupación en el Gobierno. Lo que le interesa al Gobierno es que se llegue hasta el final, que se llegue hasta la verdad y, por tanto, ninguna preocupación, todo lo contrario. Creemos que tiene que haber celeridad y, por tanto, que las personas que hayan hecho alguna conducta irregular, que lo paguen.
Que lo paguen, dice la vicepresidenta primera. En medio de esta situación, Pedro Sánchez ofreció una rueda de prensa el pasado lunes. Anunció varias cosas. Por un lado, dijo que se iba a formar una nueva Secretaría de Organización después de que Santos Cerdán fuera ya a entregarse su acta y dimitiese de todos sus cargos. Esta nueva Secretaría de Organización está formada por 4 personas. Además, también se negó a dimitir y también aseguró que no iba a convocar elecciones generales, porque dice que iba a evitar a los españoles que gobernase la derecha. Vamos a conocer todos los detalles y qué ambiente se está respirando en Ferraz después de esa semana completamente frenética. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La entrada de la UCO en Ferraz pone la puntilla. Una semana intensa en el PSOE. Los agentes de la policía se personaron este viernes para copiar el correo electrónico del secretario de Organización, Santos Cerdán. Una imagen demoledora en el PSOE, pese a que algunos, como Emma López, secretaria de Economía de la Ejecutiva, le restaba importancia. Máxima colaboración. Comprendemos que todo este procedimiento judicial seguirá su trámite y esto forma parte de ese trámite, de esa normalidad dentro de la instrucción del procedimiento, y encontrarán a un aliado en el Partido Socialista que va a colaborar con máxima transparencia, como venimos haciendo hasta la fecha y como vamos a seguir haciendo. Una semana que comenzó con Pedro Sánchez anunciando una nueva Secretaría de Organización interina con 4 personas hasta el Comité Federal, con Cristina Narbona, Borja Cabezón, Montse Mínguez y la gerente Ana María Fuentes, pese a que aparece señalada en el informe de la UCO. Dice el líder del PSOE que se aferra a la Moncloa para evitar entregar el gobierno a PP y Vox. España lo que merece es avanzar. Desde luego lo que no merece es retroceder con una agenda reaccionaria protagonizada por una coalición del Partido Popular con Vox que afectaría de manera irreparable a los derechos de millones de hombres y mujeres en nuestro país. Y eludiendo a cada vez más voces internas que piden un congreso extraordinario. Ferraz le reta a recoger firmas, pese a que algunas federaciones marcan distancia con Sánchez, y a la vez el gobierno admite que no puede descartar que algún ministro pueda salir señalado. Ustedes me preguntan a mí, y sé que además le han preguntado a otros miembros del Consejo de Ministros, si van a aparecer más nombres. No lo sé. La inquietud en el PSOE es máxima por miedo a que haya más ramificaciones territoriales tras Navarra y a que existan más grabaciones con altos cargos, ahora que saben que Koldo grababa a todos. En el entorno del ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, admiten que hablaron con él en calidad de asesor del Ministerio de Transportes y dicen buscando siempre el interés general. Unas conversaciones que se produjeron cuando era presidente de Canarias. Gracias, Rubén. Ya lo han escuchado. Pedro Sánchez pretende salvar a los españoles de sí mismos por el error que los españoles cometerían a día de hoy si se generasen y se convocasen elecciones generales, porque votarían al Partido Popular y a Vox. La situación se le complica cada día más a Pedro Sánchez. De hecho, el jueves suspendió su agenda, también lo hizo el viernes, para trabajar directamente, dijo su presidencia del gobierno, para trabajar desde Moncloa. Así lo aseguró Félix Bolaños, quien dijo que la legislatura va a continuar hasta el año 2027. Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está trabajando desde ya, hoy en Moncloa, y acabo de tener una conversación con él de trabajo para seguir gobernando este país y seguir avanzando en la agenda de reformas que tenemos por delante. Nos quedan 2 años de legislatura para seguir trabajando. Se trabaja en el despacho y mucho, y también, por supuesto, se trabaja en actos públicos como este que estoy en este momento protagonizando. Por tanto, trabajemos, sigamos con los 2 años de legislatura para que nuestro país continúe avanzando. No estaba Pedro Sánchez en Ferraz porque se encontraba en Moncloa en el momento que los agentes de la Guardia Civil entraron para clonar los correos electrónicos de Santos Cerdán. Pero los agentes de la Guardia Civil trabajan también en otros 4 nuevos informes que acorralarían aún más al presidente del gobierno. Fuentes jurídicas consultadas por esta casa, por Libertad Digital, dicen que lo peor para el Ejecutivo Socialista aún está por llegar. Jefe de tribunales de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO trabajan ya al menos en 4 nuevos informes que acorralan al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que lo peor para el Ejecutivo Socialista está aún por llegar. Los agentes de la UCO trabajan en 2 informes sobre la compraventa de material sanitario durante la pandemia del COVID-19 que salpica a la que fuera presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al expresidente canario y ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El tercer informe estaría relacionado
relacionado con el enriquecimiento patrimonial y económico del ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Tras entregar su acta de diputado, la UCO ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, que solicite a la agencia tributaria un informe en el que se analicen las cuentas bancarias, los bienes en el extranjero y todos los movimientos fiduciarios del ya exsecretario de Organización del PSOE entre los años 2012 y 2024. Además de estos tres informes, aún quedaría un cuarto relacionado con el rescate millonario del gobierno de Sánchez a la compañía Air Europa, encargado hace meses por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga el caso de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Por último, y no menos importante, nos encontraríamos ante la posible financiación ilegal del Partido Socialista. La UCO ya ha recabado indicios de esta presunta financiación irregular a través de comisiones conseguidas tras la adjudicación de obras públicas. No obstante, la Guardia Civil indaga otra posible vía a través del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Esta financiación ilegal habría fructificado en la elección de Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista en el año 2022. Gracias, Miguel Ángel. ¿Tienen palomitas en casa? Compren palomitas. Compren sacos de palomitas. Porque esto acaba de empezar. Esto va a ser un festival. Un festival. Porque aún son muchos los informes que quedan por delante en los que está trabajando la UCO. Del caso Koldo, que comenzó hace ya varios meses, hemos acabado en el caso PSOE, caso Pedro Sánchez. No es un caso aislado. Es un caso de corrupción sistémica, estructural, del Partido Socialista, del gobierno socialista. No de 2 manzanas podridas, ni de 3, ni de 4. Estamos hablando del cesto entero, amigos, del cesto entero. Todo está podrido. Todo está podrido en el PSOE y en el gobierno. Son muchos los informes que quedan por delante. Informe sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Informe sobre el ministro, el señor Torres. Informe sobre el patrimonio de Cerdán, ya imputado en este escándalo de corrupción. Informe sobre el rescate público de Air Europa, cuyas claves todavía desconocemos. ¿Cuál fue el papel de Begoña Gómez? ¿Cuál fue el papel del presidente del gobierno? ¿Cuál fue el papel del señor Ábalos? Y todo lo que tenemos aún que descubrir sobre la financiación ilegal del partido. ¿Qué hacía el señor Zapatero en el avión privado de Víctor de Aldama? ¿Qué contenía ese sobre que Víctor de Aldama, bueno, pues conoce su contenido y ha dicho que ahí hay información relevante que afecta al partido y que afecta a Pedro Sánchez? ¿Cuál es el papel que juega Zapatero en el negocio del petróleo venezolano? Queda todavía mucha tela que cortar. Esto acaba de empezar y las imágenes que vimos ayer son demoledoras. La UCO entrando en la sede del PSOE, en la sede de Ferraz. Registro de la UCO, requerimiento, dice Óscar Puente. Es lo mismo. No es lo mismo, pero es prácticamente lo mismo. Entra la UCO y solicita a los funcionarios, a los empleados de Ferraz, que le faciliten toda la información por orden judicial para llevar a cabo la investigación, en este caso sobre Santos Cerdán. Pero ojo, mucho cuidado, porque si los indicios sobre financiación ilegal del partido se confirman, entonces sí vamos a ver un registro no en las oficinas de Cerdán, en Ferraz, sino en la sede entera, desde el principio hasta el final, en todos los despachos. Y no solo eso, también la UCO registró la sede de Adif, registró el Ministerio de Transportes, registró la Dirección General de Carreteras. Por lo tanto, esto no es un caso aislado de 1 o 2 manzanas podridas. Este es un caso que afecta al PSOE y afecta al gobierno de Pedro Sánchez, porque el PSOE no tiene poder si no gobierna. No puede conceder ni amañar de ningún tipo obras públicas a cambio del cobro de comisiones si no ejerces el poder. Si no ejerces el poder. Por lo tanto, una cosa va unida a la otra. Un partido que ejerce el poder y donde algunos de sus miembros, muy relevantes, la cúpula del PSOE,
está implicada en un caso de corrupción de mordidas, de cobro de comisiones ilegales a cambio de amañar la concesión de obra pública. No estamos hablando de un concejal de medio pelo, no estamos hablando de un subdirector general, estamos hablando de ministros, estamos hablando de secretarios de organización del partido, la cúpula del Partido Socialista. El informe de la UCO habla de organización criminal en la cúpula del PSOE. Por lo tanto, es gravísimo, inédito, el mayor caso de corrupción que ha sufrido España hasta la fecha. Esto es lo que hay. Y esta banda, la banda del Peugeot, son los que venían a limpiar la política española. Vaya, vaya, vaya. Pues sí que la han limpiado, sí. La han llenado de basura hasta el techo. Y todos los nombres como Ábalos, Koldo García o Aldama ya nos son muy conocidos porque hace mucho tiempo que conocemos ya esta trama del Partido Socialista, trama de Pedro Sánchez, trama Koldo. Pero a todos los nombres que hemos ido poco a poco conociendo tenemos que añadir incluso uno más en esta larga historia, el de Anaís. Esta mujer es la chica que estaba en casa de Ábalos en Valencia el día que la Guardia Civil registró su casa. Ábalos intentó que esa mujer, Anaís, se llevara de su casa antes de que los guardias entraran a su domicilio un disco duro escondido en su ropa. Eso sí, los agentes la pillaron y lo evitaron. Irene Ortega, buenos días. Buenos días. Según relata la Guardia Civil, durante el registro del 10 de junio, el exministro manifestó la necesidad de que Anaís, la mujer que le acompañaba en su casa, sacase al perro que también se hallaba en la vivienda. Justo antes de salir, le indicó que cogiera algo de desayuno, procediendo a ir dentro de una de las estancias. Cuando la mujer se dispuso a salir del domicilio, un agente referido observó que llevaba algo oculto en el pantalón y efectivamente se trataba de un disco duro de color azul. El contenido de este podría ser muy comprometedor para el Ejecutivo Socialista, pues contiene mensajes intercambiados con dirigentes del PSOE y también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según han confirmado a La Razón fuentes de la investigación. Además de ello, los agentes incautaron 34 evidencias digitales. Sin embargo, Ábalos se mostró tranquilo y trató de minimizar el registro. Esto fue lo que le dijo a la prensa. He tenido un registro domiciliario, como todos sabéis. La verdad es que ha sido delicado, digamos. Tengo que decir que ha sido la propia Guardia Civil la que me ha llamado esta mañana, diciéndome que quería entrar al domicilio, que bajara a abrirle, en fin, me ha llamado por teléfono, todo bien. El trato ha sido excelente, ha sido muy, muy amable, muy simpático. Y lo único que les interesaba era el teléfono. Lo han clonado y unas memorias digitales, en concreto 2 de petaca extraíbles, ¿no? Y otras 2 que tenía pues de algunos familiares que no les ha dado tiempo a clonar porque la intención era también no llevárselas, pero me han dicho que a partir de mañana están a disposición para recuperarlas y no se han llevado nada más. Además, hay otra novedad con Ábalos. El último informe de la UCO ha desgranado los pagos que habrían recibido el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por valor de 620.000 euros, a cambio de manipular presuntamente adjudicaciones que iban a parar a Acciona. En total se han detectado conversaciones sobre 5 grandes obras. La primera de ellas, de Adif, fue la plataforma del corredor mediterráneo del AVE en un tramo entre Murcia y Almería por valor de 171 millones de euros a cargo de fondos europeos. Esta mordida fue licitada el 25 de junio de 2018, apenas 18 días después de que Ábalos tomase posesión como ministro del Gobierno de Pedro Sánchez y menos de un mes después de su famoso discurso de la moción de censura centrado en la corrupción que acercó a Sánchez a la Moncloa. Gracias, Irene. Estas son novedades que hemos conocido esta semana, pero hay más, porque la Benemérita ha incorporado a su investigación una serie de grabaciones que hemos ido conociendo, realizadas por el exasesor ministerial Koldo García entre los años 2019 y 2023. En una de ellas, del 18 de noviembre del año 2020, se escucha a Koldo informando a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, sobre un chico que, según sus palabras, viene a través del ministerio de Fernando Grande Marlaska y que estaría interesado en hacerse cargo de 90 inmuebles. Pero no es el único favor que pidió Koldo a Pardo de Vera. El que fue ministro de Transportes intentó conseguir que Pardo de Vera contratara a 2 jóvenes en Ineco. Incluso le llegó a decir que le podía pagar en torno a 1.000 o 1.500 euros. Y otra de las grabaciones importantes que también hemos conocido esta semana es la que Koldo le habría solicitado a Pardo de Vera la adjudicación discrecional de una obra en favor de la empresa LIC, Levantina Ingeniería y Construcción. La expresidenta de Adif contesta que Levantina ha estado ya trabajando con él en algunas cosas y que otorgarle otra obra, dice literalmente, cantaría demasiado.
Otro detalle relevante de la semana es que la Guardia Civil ha descubierto que Santos Cerdán posee el 45% de la empresa que recibió contratos millonarios del gobierno de Navarro de María Chivite. Concretamente, el 26 de diciembre de 2023, el gobierno de Navarra, dirigido por esta socialista, adjudicó una obra de 62,88 millones de euros a una unión temporal de empresas formada por Acciona, Constructora, Excavaciones Ferminoses y Servinavar 2000. Esta última, Servinavar, es la empresa que decimos que tiene el 45% Santos Cerdán, aunque la propia empresa ha negado que la mitad sea de Santos Cerdán. Esto ha provocado que el número 2 de la socialista María Chivite haya dimitido, pero ella se ha negado a hacerlo. Asegura que desconocía la vinculación entre su vicesecretario y la empresa que sirvió para el cobro de mordidas de obra pública. De hecho, cuando conoció el informe de la Benemérita, la propia María Chivite, en una rueda de prensa esta semana, se puso a llorar porque dice que no se esperaba que saliera a la luz todo esto de Santos Cerdán y que lo hubiera presuntamente cometido, del que consideraba literalmente su amigo. Pero no solo el PSOE de Navarra está en el punto de mira, porque esto afectaría al anterior gobierno navarro, el anterior gobierno formado por Geroa Bai y con consejeros de Bildu, Podemos e Izquierda Unida, y el gobierno actual, formado por el PSOE, con el sector navarro del PNV y Podemos. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El pasado jueves compareció desde el Parlamento navarro la socialista María Chivite para dar cuenta de las últimas informaciones reveladas por la UCO en relación a su querido amigo Santos Cerdán y la empresa Servinavar. Esta semana los agentes de la Benemérita han revelado una nota escrita entre el hasta ahora secretario de Organización Socialista y su socio y fundador de la empresa regada por fondos públicos por el gobierno navarro, Antxon Alonso, en la que Santos Cerdán acordaba la obtención de un 45% de la empresa. A pesar de este escándalo, María Chivite se ha negado a dimitir porque considera que no hay argumentos para hacerlo. No hay argumentos para dimitir. Ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe. O sea, no mezclemos cosas. No son miembros del gobierno de Navarra. O sea, que no mezclemos cosas. Y efectivamente, Santos Cerdán no ha cometido, Ramón Alzorriz no ha cometido ningún delito, ¿eh? Así que separemos las cosas. Él ha cometido un error de no comunicar algo que podría ser relevante. Dije, caiga quien caiga, y así es como estoy cumpliendo. En el audio que acabamos de escuchar, María Chivite hace referencia al hasta ahora vicesecretario de Organización del PSN y portavoz del partido en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzorriz, que dimitió un día antes de la intervención de Chivite después de comunicar a esta que su pareja trabajaba en la empresa investigada en la trama, una información presuntamente desconocida por la dirigente socialista. A pesar de su dimisión, Alzorriz ha confirmado que mantendrá su escaño y su salario dentro del Parlamento vasco. Además, en su comparecencia ha echado un capote a María Chivite, afirmando que no tenía conocimiento de que Santos Cerdán tuviera relación con la empresa en la que trabajaba su pareja. Entre las informaciones que han ido apareciendo sobre Santos Cerdán y la vinculación de la empresa Servinavar en las investigaciones judiciales, mi pareja ha estado trabajando en esa empresa, en Servinavar, desde 2021 a 2024. Una información que la presidenta no conocía. Yo no tenía conocimiento de que Santos Cerdán era partícipe de esta empresa. Mi novia tenía un trabajo precario y empezó a trabajar ahí con unas mejores condiciones. Desde el gobierno navarro, con Chivite como portavoz, aseguran que no hay motivos para dimitir por este escándalo porque todavía no existen papeles ni informes que vinculen directamente la adjudicación de obras públicas en Navarra con el cobro y reparto de comisiones ilegales, pero sus socios no opinan lo mismo. De hecho, desde Podemos han exigido que su única consejera en el gobierno de Navarra abandone a Chivite tras este escándalo. La realidad es que las sospechas están bastante bien fundadas porque, según la UCO, Santos Cerdán es propietario del 45% de Servinavar desde 2016 y justo un año más tarde de certificar este acuerdo, la empresa comenzó a recibir adjudicaciones públicas por un valor total de más de 106 millones de euros, adjudicaciones que fueron otorgadas por el tío de la presidenta navarra, Óscar Chivite, que ostenta el cargo de consejero de Cohesión Territorial. Gracias, Ignacio. En este ambiente se celebró esta semana la última sesión de control al gobierno en la que iba a estar Pedro Sánchez hasta después del verano, el último cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del gobierno. Eso sí, sucedió el miércoles, por lo tanto todavía no se había producido ese registro en la sede socialista. Fue una de las más tensas de la legislatura y estuvo muy pendiente de toda esta sesión nuestra compañera Victoria Pérez. Victoria, buenos días. Buenos
Buenos días. Así es, el Congreso de los Diputados ha acogido este miércoles la primera sesión de control al Gobierno tras la publicación del informe de la UCO sobre Santos Cerdán y la última sesión a la que acudirá Pedro Sánchez en este curso después de haberse aplazado la conferencia de la ONU a la que tenía previsto asistir este miércoles. La jornada ha estado marcada por el informe de la UCO y la dimisión de Santos Cerdán por su implicación en una presunta trama de corrupción. Estos temas se han discutido en el tenso enfrentamiento cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quienes se han lanzado acusaciones mutuas sobre corrupción desde sus escaños. Ahórrese los numeritos de cordero degollado, porque usted, continuando con el símil, es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. La corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos. Ha dicho usted, señor Sánchez, que la tolerancia sobre la corrupción es absoluta. Efectivamente. Algo me dice que no defiende usted la moción de censura por mi bien. Tranquilo, no me faltan ganas, me faltan 4 votos. Si aparecen, no lo dudaré ni un instante. Y quién sabe si aparecerán. ¿Sabe por qué? Porque Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final. En la Comunidad de Madrid, el gobierno de la señora Ayuso siendo investigado por el novio, por el hermano, por tramas de corrupción vinculados con el fraccionamiento de contratos en los centros de formación profesional. En Andalucía, el señor Moreno Bonilla, que expulsa y cesa a los interventores que están denunciando los casos de corrupción en el Servicio Andaluz de Salud. El señor Mazón, investigado por corrupción por financiación irregular del Partido Popular. En Castilla y León, el señor Mañueco, con 2 exviceconsejeros de la Junta recientemente condenados y con una trama eólica cuyo juicio se va a empezar este verano. El señor Rueda, con un consejero de la Junta que mantuvo en su cargo a pesar de que había sido denunciado por agresión sexual. El Partido Popular es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos. Así escuchábamos este pleno bastante tenso tras conocer las novedades de la última semana. Armengol tuvo que parar la intervención de Sánchez cada vez que tomaba la palabra para contraatacar, debido a los abucheos iniciados por los populares al grito de dimisión. Señores y señoras diputados y diputadas, por favor, les pido sosiego. Tengo que apelar al presidente del Grupo Popular para que ponga orden en su grupo. En su grupo. No es posible que no se deje intervenir a las personas del Gobierno ni de los otros grupos parlamentarios. Esto no es posible en democracia, sinceramente. El líder de Vox, Santiago Abascal, también quiso aludir al jefe del Ejecutivo, calificándole de corrupto y traidor antes de abandonar el hemiciclo. Lo que sí le digo es que usted no se ríe más de nosotros. Y le digo más. Como usted nunca contesta, no lo ha hecho en 7 años, ni en las comparecencias, ni en las sesiones de control, yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes, ni a soportar su chulería, porque no aguantamos el modo en el que usted humilla y miente a los españoles sistemáticamente, señor Sánchez. Es usted un indecente, ¿lo recuerda? Es usted un indecente. Y de eso no tienen duda ni siquiera quienes le apoyan. Lo sabe toda España. Es usted un corrupto y un traidor. Y es que el descontento en el Congreso fue notable, no solo por parte de la oposición, sino también por los socios del Gobierno. Rufián afirmó no creer que Sánchez no supiera nada de lo que ocurría en su partido. Le pide que jure que este no va a ser el caso Gürtel del PSOE. No es suficiente, más que nada porque ustedes dicen que actúan contra la corrupción cuando la detectan. No, miren, cuando detecta la corrupción la UCO. Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE, que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Una buena manera sería presentarse, personarse contra esta gente. 2, vaya contra las corrupteras, contra las constructoras. En definitiva, inhabilitaciones de por vida para quien corrompa. Multas millonarias para quien corrompa. Y 3, hombre, que nunca más esta gente se siente en un escaño. Eliminemos ya los aforamientos. Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium. Y no nos responsabilicen de lo que tenga que ser o lo que tenga que pasar con este gobierno y con este país. Porque la culpa exclusivamente será del PSOE.
Después de la intervención de Rufián, escuchábamos al jefe del Ejecutivo calificando de anécdota al escándalo que ha sacudido los cimientos de Ferraz. Escándalo por el cual no acudieron al hemiciclo varios de sus socios del Gobierno. Fue evidente la ausencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ministro de Cultura y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Sus otros dos compañeros de Sumar, Mónica García y Pablo Bistundí, sí se sentaron en sus escaños, pero sin aplaudir al presidente, cabizbajos y con cara de no querer estar allí. Y es que, como califica Cayetán Álvarez de Toledo en su disputa con el ministro de Presidencia en el Congreso, es un suicidio colectivo seguir apoyando a Pedro Sánchez. No se resignen a un triste destino sectario. Esa sumisión perruna a un caudillo desbocado. Ese aplauso del día de hoy fanático como el que le dirigieron a Ábalos. Es un suicidio colectivo, sí. El señor Bolaños lleva meses anunciando todo quedará en nada. Lo que no les dijo es que se refería a su propio partido. Usted es pura farsa, porque la UCO y los jueces los defiende cuando usted cree que atacan a la izquierda y, sin embargo, cuando están investigando a gente del Partido Popular condenada por corrupción, usted los defiende a los corruptos y ataca a jueces y a la UCO. Sánchez decidió reunirse tras la sesión de control con los portavoces parlamentarios de Esquerra, Bildu, PNV y Coalición Canaria en la Moncloa para analizar la relación del Ejecutivo con sus aliados de investidura ante la crisis abierta en el Partido Socialista. Gracias, Victoria. De anécdota calificó la presunta corrupción del Partido Socialista el presidente del Gobierno en esa sesión de control del pasado miércoles. Después de las reuniones de los socios de investidura con el presidente del Gobierno, incluso Gabriel Rufián llegó a decir que había visto a Pedro Sánchez tocado. Otro partido que trabaja también duro por no contagiarse de este virus de la corrupción es el prófugo Carles Puigdemont, quien asegura que la corrupción, dice, es solamente cosa de España, no de Cataluña. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. Sumar intenta contener los daños tras el golpe del informe de la UCO, esforzándose por no quedar salpicado por la corrupción del PSOE. Sin embargo, la amenaza de ruptura por parte de 3 partidos de la coalición en un sálvese quien pueda ya evidencia el impacto. Fuentes del grupo aseguran confiar en la palabra de Pedro Sánchez, pero exigen garantías claras para evitar que el escándalo contagie al conjunto del PSOE. Por ahora, su continuidad en el Ejecutivo no parece en riesgo. Todo esto tras la reunión bilateral en la Moncloa, de la que Yolanda Díaz salió con las manos vacías tras plantear estas 2 exigencias. Queremos incluir el fin del privilegio de los aforamientos y también queremos que de una vez por todas se legisle para que ninguna empresa que haya participado en prácticas corruptas, no hay corrupción sin corruptores y hay que hablar de ellos, no puedan volver a tener jamás un contrato en la administración pública en nuestro país. Tampoco está en duda por ahora el apoyo de Esquerra, pese al tenso rifirrafe de Gabriel Rufián en la sesión de control. Sus reproches incomodaron visiblemente a Pedro Sánchez, a quien, según el propio Rufián, vio tocado tras su encuentro en la ronda de contactos. Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE, que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium. ¿Están decepcionados? Imagínense la gente que les votó. Podemos ya se prepara para unas posibles elecciones ante lo que denomina el caso PSOE y confía en Irene Montero para canalizar el voto del descontento del bipartidismo. Yone Belarra. Políticamente la legislatura ya está muerta. Creo que ha llegado a su fin, que este ciclo ha llegado a su fin. PNV y Bildu reclaman transparencia y medidas firmes contra la corrupción, aunque por ahora se mantienen cautos a la espera de nuevas informaciones. Aún así, aseguran confiar en la palabra del presidente. Así lo señaló la diputada del PNV, Maribel Vaquero. Bueno, iremos viendo qué medidas se van tomando de ahora en adelante, qué es lo que va saliendo y qué es lo que va pasando y las informaciones que van saliendo, si van en ese sentido o no. Pero en principio él ha dicho que no ve financiación irregular dentro de su partido político. Desde Junts insisten en que su única prioridad es que se cumpla el acuerdo de Bruselas y no ocultan su ironía ante el escándalo que sacude al Ejecutivo, afirmando que el Estado español es corrupto. Y es que Pedro Sánchez lleva 7 años tejiendo una red de pactos con sus socios de investidura para asegurar su permanencia en el poder.
Gracias, Leticia. Junts habla de que la corrupción no afecta a Cataluña, que solamente es a España, pero lo dijo Míriam Nogueras, pero o no se acuerda o no quiere decirlo, porque habría que hablar de Convergencia, el partido del que nació Junts, donde militó precisamente el prófugo Carles Puigdemont y Míriam Nogueras. En esa época hay que recordar que se produjeron, entre otros, el caso Banca Catalana, el caso Palau, el caso Pretoria, el caso Pujol, el caso ITV, el caso Mercurio o el caso del 3%, el escándalo de las mordidas por obra pública. A lo mejor no quiso decirlo Míriam Nogueras en sus declaraciones. Todo esto es la reacción de los socios de Pedro Sánchez, pero también hay reacciones críticas como es habitual en el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Emiliano García Paje dijo esto esta semana en la cadena COPE. Yo creo que las cosas que más le preocupan a él ni siquiera están hoy en los periódicos. Lo grababan todo. De manera que, ojo, a mí me da la impresión de que queda muchísimo por saberse. Ministros que han guardado en pendrive y en discos duros las conversaciones con el presidente, no hay que atarse los machos. Dije cuando empezaba esta legislatura que Sánchez se estaba y nos estaba metiendo en un laberinto sin salida. Y creo sinceramente que no hay salida. Jueces y fiscales continúan avanzando en su plan de movilizaciones contra las reformas impulsadas por el ministro de Justicia Félix Bolaños sobre la carrera judicial y el Ministerio Público. 5 de las 7 asociaciones han convocado un paro en el Tribunal Supremo. Va a ser el próximo día 28 de junio. También hay prevista una huelga los días 1, 2 y 3 de julio en caso de que estas reformas no se retiren. El calendario de movilizaciones ha sido adoptado por estos colectivos después de consultar a sus bases, que mayoritariamente han apoyado dichas protestas. Adrián Pajares, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Las principales asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, se plantan ante lo que consideran una injerencia política inaguantable. Tras el paro de 10 minutos el pasado 11 de junio, ahora dan un paso más. Llaman a la ciudadanía a concentrarse frente al Tribunal Supremo el próximo 28 de junio y anuncian una huelga para los días 1, 2 y 3 de julio. Reclaman una justicia independiente y denuncian que las reformas impulsadas por el ministro Félix Bolaños suponen un golpe a la separación de poderes. Miguel Pallarés, fiscal y presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, lo explica así. Todo el gobierno persiste en continuar con la reforma tanto de la Ley Orgánica del Poder Judicial como del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. A nuestro juicio, estas reformas atentan al principio de división de poderes, de independencia del Poder Judicial, de falta de autonomía del Ministerio Fiscal. Disminuye o merma las exigencias para poder acceder a la carrera judicial y fiscal. En la misma línea se pronuncia María Jesús del Barco, jueza y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Advierte de la intención del gobierno de Pedro Sánchez de apoderarse del Poder Judicial. A través de esta ley lo que se pretende es cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial, de modo que en el sistema de oposición libre pues se hace un examen, digamos que es más sencillo para facilitar la entrada, por tanto parece que el principio de mérito y capacidad importa poco, pero sobre todo y fundamentalmente porque se pretende meter por la puerta de atrás a jueces sustitutos en la carrera judicial. Parece evidente que la independencia judicial es un estorbo para aquellos que no quieren que los jueces actuemos sujetos al principio de legalidad y de la independencia absoluta. Y desde el plano político, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha pedido a Europa que tome nota de lo que considera una falta de garantías para jueces y fiscales. Pues eso es muy preocupante y espero que Europa tome nota porque es algo que no ha sucedido en largos años. No puede ser que las asociaciones de jueces y de fiscales pidan amparo porque no pueden ejercer en libertad su trabajo. Las principales asociaciones de jueces y fiscales aseguran que estas movilizaciones no buscan privilegios, sino proteger el Estado de Derecho en España. Y fuera de nuestras fronteras estamos muy pendientes de lo que sucede en Oriente Próximo. Siguen los ataques cruzados entre Israel e Irán. Ambos países han lanzado misiles y drones contra varios territorios, siendo el ataque iraní particularmente violento. Entre los blancos alcanzados por los mismos se encuentran un hospital en el sur de Israel. Este último de los últimos bombardeos se ha convertido en uno de los episodios más intensos desde el inicio de este conflicto. Además, varias zonas de Israel han sido alcanzadas por los proyectiles de Irán, que han impactado sobre distintos
distintas regiones como en Jerusalén o en Tel Aviv. Por otra parte, Israel mantiene la presión militar en Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria. El conflicto adquiere ahora otra dimensión con el ataque de Israel a Irán y la réplica de Teherán. Mientras tanto, se ha pronunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mantiene la ambigüedad respecto a este conflicto. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de sumarse a los ataques israelíes contra Irán, esto es lo que dijo. Puede que lo haga, puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer. Lo que sí puedo decir es que Irán tiene un gran problema y ahora quieren negociar y les he dicho, ¿por qué no han querido negociar conmigo antes con toda esta muerte y destrucción? ¿Por qué no negociaron conmigo hace 2 semanas? Ahora estarían bien y tendrían un país. La Casa Blanca ha anunciado esta semana que Donald Trump va a tomar una decisión sobre si ir o no ir a Irán en las próximas 2 semanas. Ha dicho que esperará 15 días. La Casa Blanca incidió en que nadie debería sorprenderse respecto al planteamiento de Trump de que Irán no debería tener un arma nuclear, una posición que ha defendido no solo como presidente, sino también como ciudadano. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en esta guerra, en este conflicto abierto, directo entre Israel e Irán. Irán, una teocracia demencial, despreciable, un régimen tiránico, liberticida, que persigue a su propia población, que entre otras cosas cuelga de las grúas a los homosexuales y encierra a las mujeres por el hecho de no llevar velo. Ese es el régimen iraní. Y además es el gran promotor del terrorismo islamista contra Israel. Muy pendientes, por lo tanto, de todo lo que suceda allí, también de esa posible intervención por parte de Estados Unidos. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa e ir al tiempo de tertulia, pero antes un recordatorio porque les voy a comentar un tema que me pareció realmente interesante. El otro día me enteré de una empresa de inversión inmobiliaria que está arrasando. Se llama Cibislen y ofrece garantías en todos sus proyectos con rentabilidades que van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. Cuesta creerlo, pero es cierto. Así que a todos aquellos que tengan interés, os animo a que os informéis a través de su página web cibislen.com. La Trinchera de Llamas. Es Radio.